Trump va a drenar el pantano. Esto es lo que nos dice José Antonio Guillén Brot en relación a los comentarios que hemos hecho sobre el nombramiento de Tulsi Gabbard al frente de los servicios de inteligencia, la importancia que esto puede tener interna y externa sobre todo, ¿no? Y nos dice José Antonio Guillén Broto que ya ha dicho Trump que van a limpiar el pantano. Bueno, lo ha dicho, sí, pero también es cierto que lo dijo mucho más antes de su primera elección y no lo hizo. Y no lo hizo. Y esta es una de las grandes dudas de fondo que se plantean sobre la autenticidad del trumpismo, ¿no? Porque claro, esta no era una proclama cualquiera, sino que quizás era pues la proclama básica, ya no a un nivel ideológico, sino a un nivel operativo de lo que Trump iba a hacer o se suponía que iba a hacer. Sí es cierto que bueno, evidentemente que hay un problema enorme de corrupción en Washington en todo lo que es el gobierno o el establishment norteamericano, ¿no? También es cierto que parece que esta fue una de las razones fundamentales para que el trumpismo, de alguna forma, lo que ahora llamamos el trumpismo, surgiera antes incluso de Trump, alrededor del año 2005, 2010, 2015, ¿no? Con distintos grupos que tanto en el ejército como en los servicios de inteligencia se empezaron a poner en contacto entre sí ante una creciente alarma por las políticas de Estados Unidos, fundamentalmente en el exterior, en esta invasión y destrucción uno tras otro de países musulmanes independientes, frente a los cuales distintas personas y cada vez más círculos empezaban a pensar o tenían la sensación de que no eran decisiones que se estuvieran tomando ni mucho menos en interés de Estados Unidos o de los ciudadanos de Estados Unidos, sino que se tomaban en base a grupos de interés que influían en las élites norteamericanas, que estaban profundamente corruptas y que no actuaban en interés del pueblo norteamericano, ¿no? Y claro, esto que se estaba haciendo era tan bárbaro y tan disparatado que generó resistencias que probablemente en épocas anteriores difícilmente hubieran llevado a más por la dificultad de que personas concretas o pequeños grupos se interrelacionaran dentro de los servicios de inteligencia o dentro del ejército, pero que probablemente gracias a Internet tuvieron esa capacidad de interrelacionarse y crear una especie de oposición sorda tanto dentro del ejército como de los servicios de inteligencia, y que estos grupos fueron los que en un determinado momento, alrededor del año 2015, pues se pusieron en contacto con Trump pensando que podía ser una candidatura a la que apoyar para llevar adelante sus ideas sobre lo que había que hacer o más bien deshacer en el establishment norteamericano, ¿no? Relacionados con estos grupos estuvieron probablemente casos como el de Wikileaks, Assange y Snowden, ¿no? Y el caso Snowden, ¿no? Y bueno, en principio que se desarrollen políticas o que se impulsen políticas anticorrupción, eso es bueno, pero claro, ya desde un punto de vista de acción política, esto siempre ha planteado la duda de que todos estos grupos sabíamos en contra de qué estaban, pero no sabíamos a favor de qué. Es decir, claro, cuando alguien ya está pensando en llegar a la acción política, en intentar acceder a la presidencia, etcétera, como sucedió con Trump en el 2016, ya no es importante solo el planteamiento de políticas anticorrupción. Sí, políticas anticorrupción sí, pero ¿qué voy a hacer en todo lo demás? Y cuando sustituya, si lo consigo, cuando consiga drenar el pantano y quitar a toda esa gente que está corrompida y que están destruyendo la acción política en Estados Unidos, ¿por quién lo voy a sustituir? ¿Por qué tipo de personas? ¿Con qué planes de actuación? Y esto es lo que siempre ha estado muy oscuro, tanto en el trumpismo como en esos grupos de interés o de opinión del ejército y de los servicios de inteligencia que le han apoyado, ¿no? Bien, de cualquier forma, lo que es importante es ver cómo en ese primer mandato
algo que era fundamental aparentemente en las políticas trumpistas, que era drenar el pantano, no se hizo. No se hizo ni siquiera de forma significativa, ¿no? Bueno, entonces esto crea una sospecha de fondo, evidentemente. ¿Esto eran realmente las intenciones del trumpismo o era un mero reclamo electoral? Para que la gente, movilizar a la gente en base a esas estrategias aparentemente anticorrupción o antioligárquicas que luego no se cumplen. Y ahora en el segundo mandato, ya no de forma tan clara, pero se vuelve a decir que vamos a limpiar el pantano. Pues no lo sé, no lo vamos a saber con seguridad. La sospecha de que es una estrategia electoral la tenemos que tener. Por si acaso, no lo vamos a saber con seguridad hasta que avance esa segunda presidencia de Donald Trump. Y si es cierto que nombramientos como el de Tulsi Gabbard al frente de los servicios de inteligencia, pues al contrario es un síntoma muy positivo de que realmente puede haber una voluntad de avanzar en esa dirección. Pero bueno, hay que tener, por si acaso, bueno, confianza, desconfianza y mantener las posibilidades de mantener una cierta duda razonable. Bien, esto era todo por ahora. Si quieres que profundicemos algo más, José Antonio, ya nos dirás. Ya sabéis, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.